de una isla aislada a una potencia que desafió al mundo entero. Durante la restauración Meiji, Japón no solo modernizó su sociedad, sino que también expandió su influencia más allá de sus fronteras. ¿Qué motivó este ambicioso impulso imperialista? Como una nación que apenas se abría al mundo, logró construir un imperio tan poderoso. Acompáñame a explorar la audaz expansión imperial de Japón y descubre cómo este pequeño archipiélago dejó una huella imborrable en la historia global. Parte 29. Con la modernización de su economía y ejército, Japón no solo buscaba garantizar su supervivencia, sino que también proyectarse como una potencia imperial. El gobierno Meiji adoptó un enfoque agresivo hacia la expansión territorial y la competencia con las potencias occidentales, impulsado por una mezcla de nacionalismo, seguridad y el deseo de seguir el modelo imperialista de Europa. Japón comenzó a expandir su influencia a través de varios conflictos y anexiones. La mentalidad expansionista de Japón estaba alimentada por la necesidad de acceder a recursos naturales y territorios que garantizasen su autonomía frente a las grandes potencias extranjeras. Además, había un fuerte sentimiento que Japón debía desempeñar un papel activo en la competencia por el dominio imperial que caracterizaba la época. El primer gran conflicto en el que Japón se involucró como potencia emergente fue la Primera Guerra Sino-Japonesa en el año 1894 a 1895. Este conflicto fue una manifestación de las ambiciones imperiales de Japón en Asia y su deseo de reemplazar a China como la potencia dominante en la región. Las causas del conflicto el principal motivo del conflicto fue la competencia por el control de Corea, que en ese momento estaba bajo la influencia de la dinastía Qing de China. Japón vio a Corea como un territorio estratégico vital para su seguridad y para expandir su influencia en la región. En 1894, una rebelión interna en Corea dio lugar a la intervención militar china. Japón, viéndolo como una oportunidad para expandir su influencia, intervino también, lo que resultó en un enfrentamiento con China. El resultado de la guerra fue una victoria fulminante para Japón. En el Tratado de Shimonoseki del 1895, China tuvo que acceder a Japón el control de Taiwán y las islas periféricas, así como pagar una enorme indemnización y reconocer la independencia de Corea, que quedó bajo la influencia de Japón. Esta victoria no solo consolidó el poder de Japón en Asia del Este, sino que también envió un claro mensaje al resto del mundo de que Japón era capaz de derrotar a las grandes potencias. El siguiente paso en la expansión imperial de Japón fue su enfrentamiento con la gran potencia europea, Rusia. La guerra ruso-japonesa en el año 1904 al 1905 se libró principalmente en Manchuria, en el Mar Amarillo, y es particularmente significativa porque marcó la primera vez que una nación no europea derrotó a una potencia imperial europea en un conflicto armado. El conflicto surgió por la lucha por el control de Manchuria y Corea. La expansión de Rusia hacia el este, a través de su influencia en Manchuria y su presencia en el puerto de Port Arthur, amenazaba los intereses de Japón. Japón, que ya había establecido su protectorado sobre Corea, no podía permitir que Rusia se apoderara de esos territorios. A pesar de ser una nación más pequeña y menos industrializada que Rusia, Japón obtuvo una victoria decisiva en la guerra. Las batallas claves como la batalla de Mukden y la batalla naval de Tsushima pusieron de manifiesto la superioridad militar de Japón. El Tratado de Portsmouth del año 1905, mediado por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, obligó a Rusia a ceder Manchuria y Port Arthur a Japón, además de reconocer la soberanía de Japón sobre Corea. Esta victoria no solo solidificó a Japón como potencia imperial en Asia, sino que también le otorgó un lugar prominente en el escenario mundial. Japón comenzó a ser reconocido como una de las grandes potencias militares. Tras la victoria sobre Rusia, Japón consolidó aún más su influencia en Asia mediante la anexión de Corea y el control sobre Manchuria. En
En el año 1910, Japón formalizó la anexión de Corea, convirtiéndola en una colonia japonesa. Esto representó la culminación de los esfuerzos de Japón por expandir su control sobre el territorio coreano, que había sido anteriormente un protectorado japonés desde 1905. La anexión de Corea permitió a Japón explotar sus recursos naturales como el carbón y el hierro, que eran esenciales para su proceso de industrialización. También proporcionó un territorio estratégico que le permitió a Japón proyectar su poder en la región. Aunque Japón ya había obtenido Manchuria tras la guerra ruso-japonesa, el control de esa región se consolidó en las primeras décadas del siglo XX. Manchuria, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada, se convirtió en uno de los principales objetivos de la expansión imperial japonesa. En 1931, Japón tomó el control de Manchuria y estableció un estado títere conocido como Manchukuo, marcando el comienzo de una expansión territorial agresiva en China. A principios del siglo XX, Japón se había consolidado como una potencia imperial de pleno derecho. A través de una serie de victorias militares, anexiones y expansiones, Japón no solo había garantizado su seguridad y recursos, sino que también había superado a sus vecinos para convertirse en uno de los principales actores de la política internacional. La expansión imperial de Japón fue clave para su posición en el mundo durante el siglo XX, ya que permitió asegurar un imperio en Asia y el Pacífico que competiría con las grandes potencias coloniales occidentales. De esta manera concluimos que la restauración Meiji transformó Japón de una nación aislada y feudal en una potencia imperial, gracias a su modernización interna y su expansión imperial agresiva. Japón se consolidó como un jugador clave para la política internacional del siglo XX. La historia de Japón, la historia de la expansión imperial japonesa durante la restauración Meiji, no solo muestra su capacidad de adaptarse a los tiempos, pero también su habilidad para emergir como una potencia mundial capaz de desafiar a las grandes naciones occidentales en su propio terreno. Con esto concluimos la parte 29. No olviden dar like, suscribirse y nos vemos en la parte número 30.